Señoras, señores, queridos colegas y estudiantes de filosofía, hablar hoy de Nietzsche no es un ejercicio de erudición histórica, sino un acto de lucidez. Pocas figuras del pensamiento moderno han ejercido tanta influencia sobre nuestra comprensión de la cultura. Pocas igualmente han sido tan mal interpretadas. Y sin embargo, pocas resultan tan necesarias para entender la crisis espiritual que atraviesa la sociedad contemporánea. Nietzsche no nos ofrece soluciones consoladoras, pero sí un diagnóstico penetrante. Su pensamiento, lejos de perder vigencia, se ha vuelto una suerte de espejo profético en el que nuestra época se reconoce sin defensa posible. Cuando Nietzsche afirma en la Gaia Ciencia que Dios ha muerto, no enuncia una tesis teológica, sino un acontecimiento cultural, y añade, y nosotros lo hemos matado. Con estas palabras señala la pérdida de la referencia última del sentido y la desaparición de un horizonte moral compartido. No se trata de probar o refutar la existencia de Dios, sino de constatar un fenómeno. La modernidad ha socavado las bases metafísicas y morales que sostenían la vida europea durante siglos. Nietzsche describe este proceso como un derrumbamiento silencioso cuyo efecto más profundo es el nihilismo. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Con esta frase resume la situación. Aquello que daba sentido a la existencia, verdad, bien, belleza, deber, destino, trascendencia, ha perdido su fuerza vinculante y se ha convertido en una opción entre otras. Nuestro tiempo manifiesta con particular claridad esta desvalorización. Vivimos en una cultura moralmente debilitada, donde las decisiones se justifican no por su rectitud, sino por su utilidad o por su capacidad de satisfacer deseos inmediatos. Nietzsche llamó a esto la moral de los últimos hombres, caracterizada por el conformismo, por la comodidad, por el rechazo a toda exigencia superior. Los últimos hombres, dicen, parpadean, satisfechos de sí mismos, orgullosos de su bienestar, incapaces de aspirar a algo grande. La moral contemporánea desligada de cualquier idea fuerte de virtud o de deber, se resuelve en un relativismo que no libera, sino que empobrece. Un mundo sin valores objetivos no es un espacio de libertad, sino de desorientación. Allí donde cada uno define su propio bien, acaba por no haber bien alguno. A esta moral débil se suma un rasgo que Nietzsche percibió con admirable anticipación: la emergencia de una cultura narcisista. El individuo moderno, al quedar despojado de referencias trascendentes, vuelve su mirada sobre sí mismo y convierte la propia subjetividad en su único absoluto. Hoy asistimos a una intensificación de este fenómeno. La identidad se construye como una proyección continua del yo. La vida se organiza en torno a la autoafirmación constante. La necesidad de reconocimiento externo se convierte en motor emocional fundamental. Nietzsche advertía que cuando la grandeza desaparece como ideal, solo queda la vanidad. Y nuestra época, saturada de imágenes,
de exhibición y de culto a la propia figura constituye una demostración empírica de esta intuición. Una sociedad narcisista es una sociedad frágil porque vive pendiente del reflejo, no de la verdad. Pero el rasgo más decisivo del nihilismo contemporáneo es la pérdida de sentido. Nietzsche anuncia que tras la muerte de Dios flotamos como en un vacío. Este vacío no es solo religioso, es existencial. Cuando las finalidades últimas desaparecen, la vida queda expuesta a la dispersión y al cansancio. Y el ser humano necesita un horizonte de sentido que unifique su acción, que oriente sus decisiones y dé coherencia a su existencia. Sin ese horizonte, cada individuo se convierte en un experimentador fatigado. Se multiplican las experiencias, pero se debilita la dirección. La abundancia de opciones no produce libertad, sino agotamiento. La vida privada de sentido profundo se llena de estímulos, pero carece de proyecto. Nietzsche lo advirtió con lucidez profética. El desierto crece. Y el desierto, en su lenguaje, es la imagen del vacío interior que avanza cuando la cultura pierde su centro. Es necesario subrayar que Nietzsche no celebra este nihilismo. La diagnostica para despertar la conciencia. Su crítica de la moral tradicional no pretende destruir la vida moral, sino denunciar su decadencia. Su crítica del cristianismo no busca la irreligión, sino la superación de un cristianismo debilitado. Su anuncio de la muerte de Dios no es un triunfo, sino una tragedia. Nietzsche es antes que nada un pensador de la crisis. Y lo es porque anuncia algo que resultó completamente cierto. La cultura contemporánea, al renunciar a las grandes verdades, se ve empujada hacia una fragilidad espiritual que afecta a la educación, a la política, a la convivencia y a la propia salud interior del individuo. Por eso su pensamiento conserva una vigencia tan intensa. Nuestra vida pública exhibe el triunfo de lo efímero sobre lo estable, del impacto sobre el razonamiento, de la emoción sobre la verdad. Los sistemas de comunicación amplifican el ruido, pero no la claridad. La política se reduce con frecuencia a estrategias de persuasión afectiva. La educación se empobrece al renunciar a la formación del carácter y de la inteligencia. La cultura se fragmenta en nichos que refuerzan la identidad sin interrogarla. Todo ello constituye el terreno ideal para que el nihilismo prospere. Allí donde nadie puede decir qué es la verdad deja de importar. Frente a este panorama, Nietzsche propone una exigencia que en nuestra época no puede eludir: la necesidad de una nueva afirmación, de una recuperación del significado de la grandeza humana. No se trata de repetir fórmulas, ni de aceptar sin matices su idea del superhombre, sino de atender a su intuición fundamental. Solo una cultura que se atreve a afirmar valores fuertes puede resistir el agotamiento del nihilismo. Una sociedad que renuncia a la verdad, al bien y a la belleza como referencias objetivas
no puede sostenerse a largo plazo. Y una educación que no forme en la fortaleza interior y en la responsabilidad convierte a los individuos en náufragos del relativismo. Nuestra tarea como filósofos no consiste en refugiarnos en la crítica, sino en reconstruir la capacidad de orientación espiritual que hace habitable la existencia. En este sentido, Nietzsche no debe ser leído como un destructor, sino como un revelador. Su pensamiento ilumina con crudeza, pero con precisión, los lugares donde la cultura se ha debilitado. Y al mostrarnos el vacío, nos invita a buscar nuevamente la plenitud. Permítanme concluir afirmando que, si bien Nietzsche pronunció el diagnóstico, nosotros somos quienes debemos ofrecer la respuesta. El nihilismo no es un destino inevitable, es una crisis que exige discernimiento. Y discernir significa volver a preguntar por la verdad, por el bien, por la dignidad humana, por aquello que puede orientar la existencia más allá de la inmediatez y la fragmentación. Nuestra universidad, Adluchen, no puede renunciar a esta tarea. Su misión no es simplemente transmitir conocimientos, sino contribuir a que la luz del pensamiento vuelva a iluminar un tiempo que con frecuencia vive en penumbra. Si Nietzsche tiene hoy vigencia, es porque nos recuerda que una cultura sin sentido se marchita, que un ser humano sin horizonte se debilita, que una sociedad que renuncia a la verdad se desintegra. Nuestra responsabilidad es responder a ese desafío con altura intelectual, con rigor y con valentía. Solo así podremos transformar el diagnóstico en una oportunidad de renovación. Porque, como él mismo escribió, lo que cae hay que empujarlo, no para destruir, sino para dar paso a algo más digno, más verdadero, más humano. Esta es la tarea que como comunidad filosófica estamos llamados a asumir.